Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Si hay un tema especialmente delicado en mi trabajo, en el que hago todos los días, es la tensión que genera o las discrepancias que genera el tema de dar suplementación a pacientes enfermos renales. Da igual del tipo que sean, enfermedad renal crónica en sus diferentes estadios, enfermedad renal crónica terminal, diálisis o trasplante renal. Muchos médicos y muchas personas se cierran directamente a dar o incluso a formarse en suplementación, directamente diciendo que eso no es necesario, que con la alimentación lo puedes conseguir, etcétera, etcétera. Bueno, permíteme que te diga varias cosas. En primer lugar, en nuestro caso, hablo, por ejemplo, por mí, por una persona que de pequeño pasó por innumerables cirugías y por innumerables tratamientos médicos. La alimentación y un estilo de vida saludable no son capaces de reponer el desgaste y el estrés oxidativo que me generó todo aquello. Con lo cual, dar suplementación de forma consciente y coherente, ¿no? Con una formación de base necesaria para poder dar suplementación o para poder, en mi caso, tomar suplementación, es muy necesario. No todos los requerimientos de minerales, vitaminas y otros elementos se pueden obtener a través de la alimentación, sobre todo en personas polimedicadas y que hemos pasado por un montón de cirugías y por un montón de tratamientos médicos que nos han dañado diferentes partes del cuerpo, como puede ser la vía de entrada de todo esto o de los alimentos, como puede ser el intestino, o la metabolización, como puede ser el hígado. Si nosotros no tenemos en buen estado el hígado y el intestino, es imposible que ni siquiera con la alimentación seamos capaces de abastecer a nuestro cuerpo y de estar bien nutridos. Además, como sabéis, en muchas fases de la enfermedad renal crónica, lo que es la alimentación es muy digamos, carente o puede ser carente de nutrientes, ¿no? Yo me he encontrado pacientes, obviamente espero que los nutricionistas hayan cambiado muchas cosas de esto, pero sobre todo pacientes con enfermedad renal crónica terminal, que se están alimentando simplemente a base de cereales, a base de pasta, a base de arroz y a base de patata. Es que no tiene ningún tipo tiene muy poco de alimento, ¿no? Tiene muy poco de nutrición eso. Y realmente a mí me llegaron desnutridos. Esas personas a mí me llegaron desnutridas. Entonces, con lo cual sí que utilizo suplementos. Ahora, eh, ¿cómo y cuándo hay que utilizar suplementos en enfermos renales? En enfermos renales. Bueno, pues depende de el estadio, la fase, etcétera, etcétera. En una enfermedad renal crónica, sabéis que hay, dependiendo de dónde lo leas, pero hay 5 estadios, ¿no? Del 1 al 3 diríamos que la función renal aún se mantiene bastante bien y en 4 a 5 ya incluso se considera enfermedad renal crónica terminal, ¿vale? Que sabes que sí o sí vas a terminar en diálisis. Durante las 3 primeras fases tienes, para mí son las más fáciles de manejar porque tienes bastante en manga ancha a la hora de dar suplementación. Si eres da igual, ahora sí que voy a hablar a nivel general, en cualquier estadio de la enfermedad renal que te encuentres, cualquiera, 1, 2, 3, 4, 5, diálisis o trasplante, la clave siempre está en empezar a suplementar con dosis fisiológicas, no con dosis terapéuticas. Es decir, hay que ver realmente, empezar por dosis muy bajas y ver cómo el cuerpo reacciona. Para ello, como enfermo renal, no te tienes que esperar a que aparezcan los problemas, porque los problemas solamente se pueden solucionar con dosis terapéutica y es cuando suelen venir los problemas de interacciones, ¿no? Cuando yo empiezo ya, por ejemplo, a tener una infección muy grave, pues la dosis, por ejemplo, de vitamina C que se debe utilizar es una dosis ya terapéutica, con lo cual pues, puede tener sus interacciones, ¿no? Eh, por lo tanto, siempre digo, intenta tratar de solucionar los problemas antes de que aparezcan. La base de la medicina integrativa es la prevención, no es, no es una medicina resolutiva. Nos podemos adelantar a todos aquellos problemas que pueden surgir porque la experiencia ya nos dice qué problemas van a surgir
y tratar de evitarlos con dosis fisiológicas y no tener que llegar a dosis terapéuticas a menos que la persona pues lo necesite o pueda tolerarlo. Es decir, volvemos donde estaba. Estadio 1, 2 y 3 de la enfermedad renal crónica. Empiezo con dosis fisiológicas y veo cómo el cuerpo me responde, ¿no? ¿Cómo hago esto? Pues directamente puedo ver si yo estoy probando un suplemento como puede ser la melatonina, pues empiezo por 1 miligramo y veo durante un mes cómo voy recuperando fases del sueño y calidad del sueño, cómo voy recuperando energía cuando me levante por la mañana, ¿no? Ahí se vería. Y por otro lado, si por ejemplo estás tomando un omega 3 o una levadura de arroz rojo para equilibrar tus niveles de colesterol, bueno, pues eso es totalmente medible en una analítica. Te esperas unos 3 meses o unos 6 meses mientras estás tomándolo, habiendo hecho el cambio en el estilo de vida y bueno, pues a partir de ahí, que ves que no es suficiente y que ves que no te están surgiendo ningún tipo de interacciones, puedes aumentar la dosis de aquello que estás tomando. En la enfermedad renal crónica terminal, fases 4 y 5, lo que se llama prediálisis y en diálisis, hay que dividir a los pacientes en dos grupos, ¿no? El principal escollo que puede aparecer aquí es que la gente, los pacientes no orinan, ¿no? La mayoría de los pacientes no orinan. Siempre hay un pequeño porcentaje de pacientes que sí que al menos eliminan el agua. ¿Qué quiero decir? Hay muchas vitaminas, ¿no? Las vitaminas hidrosolubles, las solubles en agua, ¿no? Como son la A, la C y la E. Y otras sustancias que se eliminan vía riñón cuando nuestro cuerpo ya no necesita. Es decir, yo me puedo tomar 3 gramos de vitamina C o de vitamina B, perdón, B, C y E, y la que mi cuerpo no necesite automáticamente se eliminará vía orina. Si yo no orino, no puedo eliminar ese exceso de vitamina B, con lo cual, insisto, aunque siempre empezar por dosis fisiológicas, incluso en caso de que estés en enfermedad renal crónica terminal o en diálisis, incluso menos. Y lo que sí que puedes hacer como estrategia si ya estás en diálisis es tomarte la suplementación el mismo día de la diálisis, esa suplementación que tú sabes que se elimina vía riñón, porque así cuando vayas a la diálisis te limpia del exceso de ese tipo de sustancia, en vez sea la vitamina B, la C o cualquiera otra. Y luego, el tema de los trasplantados, que es un mundo aparte, porque los inmunosupresores al metabolizarse vía hepática, bueno, pues parece que interaccionan con un montón de suplementos. Hay un suplemento que realmente sí que está contraindicado porque parece que la interacción es muy clara cuando tomas inmunosupresores, que es el hipérico o la hierba de San Juan. De hecho, en el mismo prospecto de los inmunosupresores te lo pone. Pero hay otros que pueden interaccionar, pero dependiendo de la persona y dependiendo de la dosis. Por eso insisto, lo lógico es un mes antes de hacerte una analítica de control, por ejemplo, la vitamina B o la cúrcuma, ¿no? Puedes empezar por dosis fisiológicas, es decir, dosis muy bajas y esperarte a ver qué nivel de ciclosporina o de tacrolimus o de cualquier otro inmunosupresor, si ha variado en sangre ese nivel respecto a la última analítica. Si ves que no ha variado, mantienes esa dosis y un mes antes de la siguiente analítica puedes subir otro poquito de vitamina B y de cúrcuma, ¿vale? Este sería el modus operandi. Todas estas estrategias yo las generé porque para mí cuando yo tenía pues 19, 20, 21, 22 años era muy difícil hablar con los médicos, puesto que los médicos hace casi 20 años aún no nombraban, no sabían ni lo que eran los probióticos, no sabían lo que era el omega 3, no sabía lo que era otro tipo de suplementos, ni sabía cómo podía interaccionar. Ellos estaban dedicados a otra cosa. Con lo cual yo buscaba mis estrategias para tratar de demostrarle a los médicos, haciendo las cosas de forma correcta, que sí que se puede tomar suplementación y que esta no interacciona con la inmunosupresión, ¿vale? Entonces, otra de las estrategias que generé es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo unos niveles de colesterol altos,
lo primero que tengo que hacer es informarme de qué puedo hacer yo para bajar los niveles de colesterol, ¿no? Una alimentación correcta, hacer ejercicio de forma regular, bajar o mantener mi peso, ¿no? Mantenerme saludable a nivel de peso, eliminar los azúcares, las harinas, los carbohidratos refinados, etcétera, etcétera. Aumentar la ingesta de grasa saludable, aguacate, aceite de oliva, aceite de coco. Bueno, un poco dormir 8 horas por la noche, ¿no? Descansar realmente por la noche. Un poco lo que es el estilo de vida, ¿no? Que más o menos todos manejamos. A partir de ahí, yo empecé a manejar suplementación, ¿no? Como el omega 3, como la levadura de arroz rojo, otra suplementación que puede ayudar a regular la dislipidemia o los niveles elevados de colesterol y triglicéridos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hacía era, como estaba tomando estatinas, primero hacía cambio en el estilo de vida, luego introducía poco a poco suplementación, ¿vale? Y luego lo último que tocaba, obviamente, es que tenía que bajar las estatinas. Entonces, de una pastillita la partía, me tomaba media pastillita y reducir la dosis de estatina, como os he dicho, siempre lo hacía un mes antes de la analítica. Entonces, cuando me salían unos valores normales de colesterol, habiéndome quitado la mitad de la dosis diaria de estatinas, es cuando le decía al médico, pues mira, estoy haciendo esto, esto, esto y esto, y como puedes ver, la analítica ha salido perfecta y me estoy tomando la mitad de estatinas. Claro, no puedes hacer las cosas a lo loco, hay que hacer las cosas bien. Creo que con criterio, con sentido común y siendo coherente contigo mismo, con el hecho de cuidarte, se puede introducir prácticamente toda la suplementación de forma coherente, poco a poco y sin problemas, para que no te dé problemas independientemente de la fase de la enfermedad renal en la que estés. Así que os digo, ¿suplementación en enfermos renales? Sí, claro que sí. De hecho, es muy necesaria. ¿Cambio de estilo de vida en enfermos renales? Sí, también. Para mí es la base. ¿Cómo y cuándo? Depende. ¿Cómo y cuándo dar suplementación? Pues depende de cada paciente, pues va a ser de una manera distinta, porque si por algo se caracteriza la medicina integrativa es por personalizar muy muy bien los tratamientos. Cada persona es un mundo y hay que pautar la suplementación, el estilo de vida, igual como la otra medicación, que es algo que yo no hago, individualmente a cada paciente y ver realmente qué requerimientos tiene. No hay que tenerle miedo a la suplementación, no hay que tenerle miedo a hacer cambios en el estilo de vida, simplemente hay que hacerlo de una forma coherente, con evidencia científica, habiéndote informado y habiéndote puesto en manos de un profesional cualificado. Y nada, tranquilo que poco a poco. Simplemente te digo eso, que ya te lo he dicho durante el vídeo. Si eres un enfermo renal, no esperes a tener problemas para ponerle solución. Existe una parte de la medicina integrativa que es la medicina preventiva que puede ayudarte a que esos problemas no aparezcan nunca. Si no sabes qué problemas son los que pueden aparecer, simplemente habla con un profesional y verás cuáles son los problemas que pueden aparecer. Y encontrarás las maneras de solucionarlo. Bueno, que tengáis un genial día. Como os digo siempre, compartir el vídeo a aquellas personas que les pueda interesar. Os podéis suscribir también en mi canal, no lo he dicho nunca, pero os lo digo ahora, porque casi todos los días voy actualizando información y creo que si eres enfermo renal o familiar de enfermo renal, mamá, papá, hijo, hija, y quieres ayudar a cuidar mejor a ese familiar con enfermedad renal, todos los vídeos que voy a subir te van a ayudar muchísimo. Que tengáis un genial día. Hasta luego.